peritos, tribunales, jueces y condenas. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Bueno, habiendo tratado temas tan espinosos como la economía, el contrato de software, vamos a otro que es mucho más tranquilo como el tema judicial. Por eso nos va a dar una tregua Oscar Testa. Hola Oscar, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, supongo que lo dice en tono irónico, porque le tregua un poco y nada en este terreno también. Qué lío que hay, ¿no? Qué lío que hay. La verdad que sí, se traslada a todos los órdenes y bueno, este es más. Bueno, ¿pasará algo, Oscar? Porque de estas hemos vivido unas cuantas, ¿no? Y ha resultado muy infrecuente que se hayan producido cambios, porque además ayer lo escuchábamos al doctor González Castellano, hay una fuerte resistencia en el propio Poder Judicial a cualquier tipo de modificación. Sí, evidentemente que uno de los rasgos característicos del Poder Judicial es su conservadurismo y evidentemente que todo este tipo de situaciones, de alguna manera patear el tablero como lo ha hecho la vicepresidenta en la carta y el video que se difundió hace un par de días, evidentemente de que no va a caer bien. Es decir, tal es que las reacciones de los primeros involucrados, a quien directamente fue dirigido el mensaje, es decir, todo lo que es la justicia y el Ministerio Público Fiscal Nacional y Federal, a través de sus órganos corporativos, la Asociación de Magistrados de la Justicia Federal y la asociación que nuclea a los fiscales, emitió un duro comunicado cuestionando seriamente la palabra o la toma de posición por parte de la vicepresidenta de la Nación. Eso evidentemente también genera un escozor hacia el interior de las administraciones provinciales que de alguna manera se van a ir poniendo en guardia. Por lo tanto, este tipo de cuestiones no debería sorprender demasiado. Lo que tampoco sorprende, desgraciadamente, y es al revés porque uno pegaría otro tipo de cosas, es la convicción política que deberían tener todas las estructuras, más allá de los signos partidarios, para recrear una justicia creíble, una justicia que realmente sea un resguardo de las garantías de los ciudadanos. Tenemos que ver que hay estadísticas que están hablando de un 82% de descreimiento en la administración de la justicia, lo que también amerita analizarlo un poco respecto de cuánto de ese 82% es convicción formada a través de un criterio personal y un análisis racional de la situación, y cuánto es repetición de lo que por allí se escucha sin terminar de entender del todo por dónde pasa la cuestión. Me parece que todo esto de alguna manera obliga hoy por hoy ya al gobierno a impulsar algún tipo de medidas tendientes a digamos, no revolucionar a la justicia, pero sí de alguna manera encarar este tipo de situaciones, porque hoy por hoy se está hablando muy seriamente de la repetición de circunstancias que se han dado en otros lugares. El ejemplo emblemático, el de Lula en Brasil, que terminaron signando el futuro de una nación en función de manejos espurios de causas judiciales que realmente no tenían ningún asidero, como después se demostró, pero en el camino dejaron afuera a un candidato que evidentemente tenía todas las de ganar en su momento, ¿no? Esa es la situación que yo creo que hoy por hoy plantea más que nada la necesidad de analizar seriamente comportamientos y tomar medidas que de alguna manera evidentemente que van a tropezar con ese obstáculo. La oposición política ya ha dicho que se va a negar absolutamente a todo y no va a brindar ningún tipo de herramientas,
para poder hacerlo. Por lo tanto, el conflicto me parece que tenderá a intensificarse y la resolución puede devenir, digamos, no por los carriles institucionales, como ayer lo expresaba el doctor González Castellano, sino que puede derivarse hacia otros, en otras direcciones un tanto más complejas y por allí más peligrosas. Sí, mejor no mencionarlas, ¿no, Oscar? Exactamente, sí, yo creo que se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí. De todas maneras, no quiero que sea un consuelo de tontos, que el mal se generalice a nivel mundial. En España está pasando exactamente lo mismo con el Poder Judicial, exactamente lo mismo. Un Poder Judicial que antes era respetado y que ahora está absolutamente subordinado a los poderes reales, económicos, corporativos, aristocráticos, monarcales, y que está abandonando su rol con la sociedad, ¿no? Así es, así es. Bueno, es un poco lo que hablábamos, me parece, hace 2 o 3 semanas atrás, es decir, donde una sociedad en la cual el principal poder es el poder económico, evidentemente de que el poder judicial es una forma de reforzar, legitimar y a su vez dar última instancia a la protección de sus derechos y de sus privilegios. Evidentemente que es una situación que trasciende las fronteras nacionales. El problema de España ya viene arrastrándose desde hace unos cuantos años, en el cual el descrédito avanza de manera constante, y bueno, todo esto lleva a que si uno entiende que el poder que en última instancia es el que garantiza la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, está jugado totalmente a favor de las estructuras económicas que apuntan a la explotación y el dominio de clase, evidentemente que el descrédito y la reacción, digamos, el descrédito absoluto y la reacción está ahí a las puertas de aparición en cualquier momento. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que el Poder Judicial era la reserva moral de los sistemas republicanos, institucionales, democráticos. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque incluso hay algunos episodios cercanos en el tiempo en Río Cuarto que ya son señales que debieran tenerse en cuenta, porque no se puede vivir todo el tiempo encerrado en la campana de cristal. Vas a tener que salir a la calle, y si se mantiene esta lógica y la desigualdad se profundiza y los poderosos son tratados como con algodones en el Poder Judicial y contra los pobres se va a fondo, bueno, esto termina por indignar. Yo recuerdo un día que en la justicia riocuartense, un grupo de perjudicados por una estafa, y el fiscal no actuaba, se le metieron en el despacho al fiscal y lo interpelaron en la cara. Sí, evidentemente pasó que en este Río tipo Cuarto. de situaciones puede llegar a generar una conflictividad que vaya más allá del simple cuestionamiento a la institución. Por cierto que las evidencias de este tipo de tratos diferenciales, sin ninguna duda puede llegar a generar, así como ese ya ha ocurrido en su momento, generar otro de indudable magnitud y de riesgos, tanto para los que lo protagonizan como para los interpelados, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Oscar, un datito más para la finalización. ¿Tiene fecha un juicio que estaba largamente postergado y se esperaba? Sí, si no me equivoco, también esto lo estuvimos hablando, si no fue el martes, fue el jueves pasado, que llamaba la atención que después de las 2 postergaciones que tuvo en el 2020 y a consecuencia de la pandemia, y en el 2021 a consecuencia de una serie de recursos interpuestos por la defensa de Celi, todavía no hubiera novedades respecto del juicio por el cual está acusado este policía de la Bulaye, acusado del homicidio de un joven de apellido Sarandón, ocurrido en el año 2013, precisamente en esa ciudad del sur. Este juicio ya se realizó en su momento en la Bulaye,
con jurados populares. El policía Celi, que fue el único acusado, fue absuelto. Este fallo fue casado y el Tribunal Superior lo anuló y mandó a hacer un nuevo juicio. En este caso se va a hacer acá en la Cámara Primera del Crimen, en Río Cuarto. Es un hecho, lo vamos a poner en contexto porque lo vamos a seguir. Es tal vez el más importante de los juicios que quedan en lo que resta del año. Y, como decía, se va a iniciar el 17 de agosto próximo. En el año 2013, en la oportunidad de realizarse un allanamiento en horario nocturno en busca de una persona que tenía pedido de captura. Cuando llega la policía, en la casa se produce un desbande de algunos jóvenes que estaban allí. La policía los persigue, hay numerosos disparos contra esta gente que estaba corriendo, efectuados por lo menos por 8 policías de 10 que intervenían. Uno de los disparos dio en la humanidad de este joven Sarandón, que falleció allí. El único acusado fue Sarandón, y evidentemente que desde el entorno familiar de la víctima pretenden que se amplíe incluso la investigación respecto de las responsabilidades que alcanzan a los restantes miembros. Sarandón sigue formando parte de la fuerza, presta servicios en este momento como suboficial en la localidad General de Valle, y bueno, a partir desde que fue declarado absuelto por la Cámara de la Bulaye, incluso fue ascendido y llegará obviamente en libertad y ejerciendo su profesión al juicio del mes que viene. Recordemos la fecha, Oscar, que empieza El 17 de agosto. 17 de agosto. Y con jurados populares. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta el martes. Hasta el martes, y ya estaremos nuevamente de manera presencial. Así son las causas. Señores.